Bueno, creo que ahí se me ve, listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse pues a nuestro primer webinar. Sí, y tenemos pues a nuestro equipo detrás que nos está ayudando igual con la transmisión y con todo, cualquier situación. Si no se escucha el audio, pues avísenos y pues lo solucionamos pronto. Sí, pero bueno, les doy la bienvenida nuevamente pues a este primer webinar, sí, de esta jornada de webinars que vamos a tener introductorios. El día de hoy pues empezaremos con sobre el suicidio, sí, como pueden ver en el título, hablemos de suicidio. El suicidio desde el modelo funcional. Me presento, sí, mi nombre es Derek Ortega, soy psicólogo clínico, parte del equipo de Speaking Mind, sí, es un gusto estar enfrente de ustedes el día de hoy para hablar justamente sobre este tema tan importante. Entonces, como les digo, pues en honor al tiempo, comencemos. Veamos justamente el índice, lo que vamos a ver el día de hoy en esta introducción, como pueden ver, es la conceptualización del suicidio en primer lugar. Vamos a ver también los factores de riesgo, vamos a identificar el riesgo y acciones inmediatas, los factores protectores y las acciones preventivas, por supuesto, conclusiones y recursos. ¿Sí? Igualmente, voy a seguir admitiendo si se siguen conectando. Pero bueno, hasta ahorita estamos 12 personas. Ok. Entonces, empecemos por la conceptualización del suicidio. ¿Ya? Denme un segundito, voy a admitir a otra persona. Ya. Ok. Entonces, hablemos sobre el suicidio. ¿Qué saben o qué han escuchado sobre el suicidio? Si desean, pueden escribir, pueden, si pueden hablar mejor, pero no hay ningún problema. Si alguien desea escribir, ¿qué ha escuchado o qué sabe tal vez sobre el suicidio? Si no, no hay problema. Si no podemos participar en este momento, les voy a explicar justamente yo, ¿no? Bueno, para empezar justamente de lo que es el suicidio, ¿no? Es un acto deliberado de quitarse la vida, el acto deliberado de quitarse la vida, ¿ya? En el cual también se incluyen las casis o los intentos, las conductas autolesivas, ¿sí? Sin intencionalidad suicida, que por sí solas no representan un riesgo para suicidio, ¿sí? Pero vienen siendo parte justamente de este repertorio de conductas, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, también, ¿qué nos dice la OMS al respecto? La Organización Mundial de la Salud nos comenta que el suicidio es un problema de salud pública grave y prevenible, ¿sí? El cual está abarcado, ¿sí? Causado por múltiples factores, es multifactorial, factores tanto psicológicos, biológicos, culturales, sociales, etcétera, ¿sí? De ello, es justamente importante que nosotros sepamos que el suicidio no es en sí un trastorno mental, ¿sí? Pero es un comportamiento asociado a múltiples condiciones clínicas, en especial a trastornos depresivos, trastorno por uso de sustancias, esquizofrenia o condiciones clínicas como ciertas, pues varias enfermedades físicas como tal, ¿ya? Pero no es en sí un trastorno, ¿sí? Lo cual muchas veces nos hace ver, y lo que nosotros aprendemos y sabemos sobre el suicidio, es que es un problema rodeado de estigmas y tabúes, por supuesto, ¿sí? Lo que complica justamente la comprensión objetiva y lo rodea de aprendizajes muchas veces erróneos, que se convierten directamente en factores de riesgo. Por ejemplo, no hablar sobre el suicidio porque pues le puedes dar ideas a las personas, lo cual ya sabemos que no es así. Sí, entonces, vamos para poder entender esto mucho mejor y voy a centrarme bastante, como les dije, y está en nuestro título, el suicidio desde el modelo funcional. Esto les ha de interesar a bastantes colegas psicólogos. Entonces, bueno, vamos a ver estos modelos de aproximación al problema. Ok, entonces, el primer modelo justamente es el modelo de los factores de riesgo, ¿sí? En el cual, como dice su nombre, como bien lo menciona, se centra en reducir los factores de riesgo, con la búsqueda justamente de reducir la propensión al suicidio. Sin embargo, pues en varios estudios se ha demostrado que solamente reducir los factores de riesgo
tiene un efecto relativamente bajo, tanto en la prevención como en los tratamientos, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo? Pues ya veremos más adelante. Asimismo, como pueden ver, el que sigue es el modelo del síndrome psiquiátrico, que tiene también que ver con todo lo que acabamos de mencionar. Este modelo correlaciona el trastorno psicológico con el riesgo suicida. Y si bien es comprobado que muchos trastornos van acompañados de pensamientos suicidas, ideación suicida, justamente, conductas suicidas, no necesariamente siempre están acompañados pues de un comportamiento suicida. Así también, no todas las personas suicidas tienen algún trastorno, ni todas las personas con algún trastorno psicológico tienen conductas suicidas, ¿sí? Sin embargo, este es el modelo más aceptado por generalmente y especialmente en la comunidad médica, ¿sí? Ahora, el modelo funcional, que es el modelo que justamente les traigo hoy, les propongo hoy, que es una mirada distinta sobre el suicidio. Este modelo conceptualiza las conductas suicidas, los pensamientos suicidas como un resultado de procesos psicológicos. Aquí nos ponen que no se escucha. ¿Alguien más que me pueda confirmar si se escucha o no se escucha, por favor? ¿Sí se escucha? Ok, tal vez es algún problema individual de sus dispositivos que lo puedan, por favor, revisar, ¿ya? Si se escucha, estamos perfectos. Igual, permítanme revisar si nadie más ahorita ¿se va a unir? Creo que no, creo que ahorita estamos nadie más, perfecto. Continuemos entonces. Como les decía, ¿no? Este modelo, sí, es el resultado de procesos psicológicos, la conducta suicida. Procesos que el individuo experimenta en su propio contexto, mediante su historia personal, su ambiente y, valga la redundancia, su contexto, ¿ya? Es decir, pues este contexto es el que hace que emerja y se mantengan las conductas suicidas. Es por ello, pues, que para este modelo, al hablar de suicidio hablaremos sobre una conducta, ¿sí? Que va a tener una función para el sujeto en su contexto, ¿sí? Así nosotros vamos a poder comprender los factores de riesgo que mantienen justamente esta conducta, ¿ya? Y para ello, pues vamos a hacer un versus aquí. Como ven, el modelo cultural o general que va a englobar, pues, estos modelos anteriores y también qué es lo que nosotros aprendemos generalmente sobre el suicidio en la cultura, versus el modelo funcional. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué nos enseña el modelo cultural o general sobre el suicidio? ¿Sí? Lo que vemos justamente, lo que nos enseña el modelo cultural es la evitación del malestar en base justamente a evitar, valga la redundancia, las situaciones que a mí me hacen sentir mal, ¿sí? Evitar sobre todas las cosas, buscar evitar el malestar. Esto nos induce a una sobreidentificación con este malestar y hace que busquemos cada vez más cómo resolver ese malestar de manera cada vez más extrema, ¿sí? Justamente al evitar de manera exhaustiva, paradójicamente la intensidad del malestar sube y sube y sube. Les voy a traer un ejemplo sencillo como lo pueden leer ahí, que es un ejercicio que lo pueden hacer ahorita mentalmente. Como dice ahí la premisa, no piensen en un pingüino. Yo les voy a repetir, no piensen en un pingüino. Sigan intentando no pensar en ese pingüino. Pues el pingüino va a seguir ahí, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que el pingüino va a estar en su mente, por la misma naturaleza de nuestros pensamientos. Mientras más lo forzamos, más va a aparecer ese pingüino en su mente. Así funcionan justamente nuestros pensamientos y emociones cuando los evitamos. Esto induce a dos fenómenos interesantes. El primer fenómeno justamente es el fenómeno de la habituación, ¿sí? Cuando hacemos una acción repetida, un estímulo repetido, ¿sí? Nos vamos habituando a esa situación. Es decir, poniéndolo en el tema que estamos hablando, que es el suicidio, si una persona comete una conducta autolesiva, se lastima, cada vez ese dolor físico que se ocasiona va a ser menor, o sea, va a sentir cada vez menos ese dolor porque se está habituando y esa conducta va a permanecer. Eso ya lo vamos a explorar más adelante. Pero para que se entienda
que conforme la persona sigue haciendo cada vez más este estímulo, se va habituando y cada vez tendrá un efecto menor. Es por ello que si ya me habitúo a hacer esto que hace que me sienta bien ante mi malestar, cada vez más voy a hacer cosas que necesito hacer cosas más extremas y más extremas para sentir los mismos efectos, ¿ya? Parecido incluso un poquito pues al tema de adicciones. Ya vamos a ver que incluso van por ahí, ¿ya? Ahora, asimismo, ¿cuál es el otro fenómeno? El fenómeno de el fenómeno, perdón, se me fue la palabra, es el fenómeno rebote, se llama, ¿sí? Este fenómeno nos dice que nosotros al suprimir estas emociones y pensamientos, genera este efecto que regresan muchas veces con mayor intensidad y nosotros lo sentimos como si fuera algo intrusivo, incluso lo sentimos como algo incontrolable, ¿sí? Y si nuestro objetivo es eliminar el malestar, pues la idea del suicidio se vuelve una solución cada vez y cada vez más necesaria. Como digo, esto ya lo vamos a seguir explorando más adelante. Aprovecho igual, como pueden leer ahí, para mencionarles el por qué no a la etiqueta diagnóstica. Muchas veces la etiqueta diagnóstica puede tener una función en un tratamiento psicológico. Sin embargo, es muy importante saber que a veces, y en la mayoría de veces, esto solo nos sirve para culpar a la persona en lugar de ayudarle, para hacerle sentir culpable. ¿Sí? Por ejemplo, como lo pueden leer ahí, una persona con trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Hace cosas extremas para manipular, ¿sí? Es como si, porque tiene TLP, trastorno límite de la personalidad, la persona hace estas cosas. Y si nos quedamos solamente con esa definición, nos perdemos justamente la oportunidad de entender las funciones y los procesos psicológicos que mantienen en realidad ese comportamiento inefectivo, más allá de esa etiqueta. ¿Ya? Igual, aquí hago una pausa para recordarles que si tienen preguntas, si tienen comentarios, los pueden hacer libremente, pueden interrumpir sin ningún problema. Ok, entonces, ahora vamos pues al modelo funcional justamente. ¿Qué nos dice el modelo funcional? Primero, este modelo se basa en la teoría del aprendizaje y modelo biosocial. Todo esto pueden sonar muchas palabras extrañas, pero ahorita los vamos a ver así brevemente y resumidamente para este webinar. Esto lo podemos explorar en otros webinars de manera más enfocada, pues en este caso, pues a los psicólogos y a la gente que esté interesada. Pero bueno, entonces, estos modelos no solo están propuestos para reducir el riesgo de suicidio, ¿ya? Sino también para reducir el sufrimiento. ¿Por qué reducir el sufrimiento? Justamente porque a partir de todos los estudios, en la mayoría de casos se ha encontrado que la variable común es que las personas sienten un gran sufrimiento y todos estos factores les llevan a ver al suicidio como una solución a este problema, ¿sí? Siendo que estas conductas las preceden, pues, reglas verbales, ¿sí? Las preceden habilidades de afrontamiento, entre otros aprendizajes, ¿ya? Entonces, este modelo nos propone, como lo leen ahí, la conducta como una conducta. Algo simple, pero que ha revolucionado la prevención y el tratamiento en muchos pacientes, ¿sí? Este modelo, al presentar el comportamiento suicida como una estrategia, como una conducta que nos sirve como estrategia de regulación emocional y resolución de problemas orientado en la evitación del malestar, ¿sí? Nos permite justamente observar, como les he mencionado, de manera objetiva, qué es lo que mantiene en el contexto de la persona las conductas suicidas, ¿sí? Y nos propone, en contraposición, justamente un estilo de resolución de problemas basado en lo que para la persona es importante, para lo que la persona es valioso, ¿sí? Todo esto, como digo, igual lo vamos a seguir explorando. Ahora, creo que con todo esto es importante que nos preguntemos, ¿a quién le gusta sentir dolor? Creo que a nadie, pues a ninguna persona. Tal vez podemos, capaz los masoquistas, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Otro tema para otro webinar, capaz. Pero la cuestión es que pues a nadie le gusta experimentar dolor, es algo normal. Sin embargo, pues como leen ahí, hasta en lo más bello hay amor, ¿no? Como esos pingüinitos que están ahí. Y aunque haya dolor en el amor, nosotros amamos, ¿sí? Pero a veces pensamos que por este dolor que estoy sintiendo, capaz y mejor no quiero otra vez enamorarme, no quiero amar,
para no sentir ese dolor. Y vemos el prohibirnos amar como algo plausible. Muchos tal vez me darán la razón. Y miren, cómo esa forma puede ser una estrategia justamente de afrontar ese dolor, que puede ser una ruptura, el prohibirme amar, pero una forma de afrontar ese dolor capaz no tan efectiva a largo plazo, ¿ya? Ya lo seguimos viendo, ¿no? Asimismo, todos naturalmente huimos del dolor. Es como cuando topamos algo caliente, ¿no? Meto la mano en el fuego, en una fogata, pues instintivamente la voy a retirar, ¿sí? Y ese no es el problema, porque retirar la mano incluso me puede salvar de una quemadura. Pero lo que hace justamente en este modelo y lo que invita a este nuevo aprendizaje es a que nosotros podamos pensar y analizar cómo retiramos la mano de ese fuego. La retiramos capaz gritando, huyendo, corriendo desesperadamente. Quito la mano del fuego y nunca más me vuelvo a acercar a una fogata, nunca más vuelvo a irme de camping. O simplemente retiro la mano del fuego y me permito observar y contemplar la fogata. ¿Sí? Ya lo seguiremos viendo. Entonces, resumidamente, conceptualizando lo que yo les propongo del suicidio desde el modelo funcional, como lo leen ahí, justamente es un comportamiento como una forma extrema de evitar el malestar, que viene de un grupo de respuestas aprendidas a lo largo de la historia de vida de la persona, resultado de un conjunto de variables, ¿sí? Que hacen que justamente el suicidio se vea como una opción de resolución de estos problemas, un estilo de resolución pasivo, ¿sí? Y para controlar el malestar, controlar esos pensamientos, esos impulsos, esas memorias y sensaciones desagradables que la persona siente. Y ustedes se estarán preguntando, capaz, ¿cómo se aprende la conducta suicida? Ahora les voy a explicar. Tenemos dos partes. En un primer momento hay una experiencia emocional valorada culturalmente como negativa, ¿sí? Ya vamos viendo justamente cómo lo que veíamos antes del modelo cultural, lo que se nos enseña sobre el suicidio, ¿sí? Este modelo, pues, da estas experiencias emocionales valoradas negativamente y asimismo las invalida, un medio social que invalida. Por ejemplo, algo típico que se ha escuchado muchas veces, que ahora capaz ya algunas, quizá muchas veces ya es diferente, pero sigue siendo algo que se escucha mucho. Los hombres no lloran o no tienen que verte llorar en público. Entonces, tenemos luego en consulta un montón de pacientes que se les dificulta expresar sus emociones porque tienen esta experiencia emocional valorada como negativa, como si sientes esto, no te sientas así, no tienes que sentirte así por tal cosa. Y, por ejemplo, en este ejemplo que les doy, lloro y es invalidado, no debes llorar, no debes ponerte así por tal situación. Entonces va cortando estas otras posibilidades de afrontar el malestar, ¿ya? Asimismo, en un segundo momento, como lo pueden ver ahí, existe un refuerzo interno que provoca un alivio inmediato, ¿sí? Eso es lo que busca la evitación del malestar, evitar el malestar y ya sentirme bien lo más pronto posible. Entonces, ese refuerzo interno, el suicidio, la ideación suicida, la conducta suicida, provoca ese alivio inmediato, al igual que muchas otras formas de evitación del malestar, que ya las vamos a ver igual. Y externo también al mitigar obstáculos ambientales o recibir ayuda, ¿sí? Ya igual esto lo vamos a ver en un ejemplo ya ahora mismo, ¿sí? Pero primero mencionarles que, como les dije, así se va debilitando, van desapareciendo otras formas o estilos de afrontar el malestar. ¿Sí? Van desapareciendo respuestas alternativas al suicidio y con la repetición constante la conducta se vuelve automática e irreflexiva. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de aquí tal vez conducen auto, muchos de aquí tal vez si no conducen auto manejan bicicleta. Entonces, sabrán que al principio tal vez les costaba, ¿no es cierto? Les costaba el adecuarse a pedalear, al mantener el equilibrio, el cambiar las marchas, el poder dirigir el auto, ¿sí? Pero conforme lo siguieron haciendo, pues es algo que ahora lo hacen pues sin pensar, ¿no es cierto? Se suben a la bicicleta, se suben al carro sin ningún problema, solo ponen en marcha y listo, ¿sí? Así funciona todo el aprendizaje, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor justamente con un ejemplo, ¿sí? Como pueden ver aquí, aquí está esta personita, se llama Martín, tiene 25 años, ¿sí?
Les voy a contar un poquito la historia de Martín, ¿no? Resumidamente. Martín casi nunca se permite llorar, porque durante toda su vida le dijeron que los hombres no lloran. Y cuando se equivocaba en algo, era fuertemente castigado, ¿sí? Recientemente, en su momento actual de vida, está por reprobar un semestre de su carrera. Y eso le ha hecho entrar en desesperación y ha pensado, ha tenido ideaciones suicidas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir viendo. Como pueden leer ahí, lo que les mencioné antes, los refuerzos, estas explicaciones, ¿sí? El refuerzo interno en este caso, en el ejemplo de Martín, ¿sí? Martín un día, justamente después de que tener toda esta presión acumulada, todo este malestar por este tiempo prolongado, ¿sí? Y no tener otras formas de afrontarlo, ¿sí? Tal vez nos podemos inventar muchas, incluso, por ejemplo, irme de fiesta, capaz, para olvidarme de los problemas. Ni eso, capaz lo hace por tal vez no en su contexto actual, no tiene, digamos, mucha cercanía con personas que lo lleven a esos lugares, por ejemplo, ¿ya? Como pueden ver, son muchas variables y eso lo vamos a ver también más en los factores de riesgo, pero para que el ejemplo se entienda, ¿no? Entonces, otro estilo de afrontamiento capaz, conversar con sus papás, pero vemos que en su historia de vida al mínimo error era bastante castigado, ¿no? Entonces se le dificulta expresar sus emociones y más aún frente a sus papás. Por lo tanto, ha venido esta idea de lastimarse, incluso de manera impulsiva, ¿no? Como que, pues, al no saber qué hacer, tal vez incluso golpea cosas y así se lastima las manos o así. Y un día decidió cortarse, ¿sí? Al hacerlo, pues, todo su foco de atención se centra en eso que se lastimó o en eso que golpeó, si quieren de otra manera. Así va a dejar de sentir esa angustia, incluso aclara su mente, porque todo, como les digo, todo su foco de atención se mueve a esta situación y el malestar baja temporalmente. Ese es el refuerzo interno, porque todo ese malestar que estoy sintiendo acá se fue porque ahora estoy viviendo esta otra situación que me estoy lastimando. E intrínsecamente eso tiene efecto aliviador inmediato, ¿ya? Y luego viene el refuerzo externo cuando alguien cercano ve esas heridas. Capaz justo le encontraron ese día o la herida fue muy grande y tuvo que ir a pedir ayuda inevitablemente, ¿ya? Al recibir atención justamente y contención, en este caso le encontraron sus papás y le llevaron al hospital. El tema de que reprobó el semestre quedó en un último plano porque pues ni siquiera se lo topa. Entonces, la atención se focaliza en lo de acá y se evitó esa discusión. Ya no tengo que discutir con mis papás sobre esa situación. Y las exigencias del entorno se detienen. Ya no me preocupo ahorita por el tema de que voy a perder capaz del semestre porque pues no es lo que me importa ahorita. Ahorita está pasando esto. Entonces todo eso se mitiga y hay ese refuerzo externo. Lo cual, como les dije antes, le sigue la pérdida del refuerzo de estas conductas alternativas. Al depender de esta estrategia, porque ya vemos que no tiene otras estrategias que no le funcionan tan efectivamente porque él sigue pensando en el problema o no se siente tan aliviado inmediatamente, deja de utilizar estas otras respuestas alternativas que antes le ayudaban incluso, capaz de hablar con amigos de confianza, escribir en un diario. Hay ejemplos, hay miles, pero las dejó de hacer, ¿sí? Y al repetir este patrón muchas veces, se automatiza la conducta, ¿sí? Se vuelve algo que ni siquiera se lo plantea, simplemente lo realiza cada vez que aparece una emoción intensa. Por ejemplo, después tal vez ya no es el semestre, después tal vez tiene una ruptura amorosa y lo primero que hace para soportar ese malestar es evitarlo y por lo tanto él tiene aprendido las conductas suicidas. ¿Ya? Siguiendo pues esta misma línea, es importante justamente que sepamos que esto crea justamente una lucha contra la propia emoción, lo que genera, como les había explicado antes, una mayor reactividad y atención al malestar. Las reacciones fisiológicas se vuelven cada vez más intensas, ¿sí? También ocurren estas dificultades cognitivas para observar el problema y ejecutivas para actuar porque por eso el suicidio aquí en este modelo nos menciona es esta forma pasiva de resolución de problemas, porque no está haciendo nada con el problema. Entonces, no puede observar el problema de manera objetiva ni tampoco actuar objetivamente ante ese problema. ¿Sí? Ya. Y ahí también podemos ver, esto nos lleva pues a
¿Qué componentes predisponen justamente este comportamiento suicida? Esto ya vamos acercándonos a los factores de riesgo, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, justamente tenemos estados emocionales desagradables e intensos, ¿sí? Que son generados por eventos de tanto externos como externos y pueden ser percibidos como algo intolerable para la persona, ¿ya? Asimismo, como lo hemos visto igual hasta ahora, un estilo de resolución de problemas pasivo, aprendido y reforzado por las consecuencias, tanto aliviadoras inmediatamente, tanto internas como externas, y el escalamiento de la suicidabilidad a largo plazo, ¿sí? Ya que, pues, al extinguirse, al desaparecer otras formas de afrontamiento y no resolver el problema, pues estas conductas, por lo que vimos antes, por la habituación y el efecto rebote, esto continúa en escalada, ¿ya? Por eso el modelo funcional nos propone el trabajo en lo valioso, en lo que para la persona es importante, porque eso permite ver al malestar como algo parte natural al enfrentarnos a los problemas de la vida, siendo incluso una señal de que algo importante para la persona está en juego en ese problema, ¿sí? Vámonos con los factores de riesgo, ¿sí? Para entender a los factores de riesgo, es importante que sepamos que el dolor emocional por sí solo no es suficiente para inducir una crisis suicida, sino, como lo hemos visto hasta el momento, la relación que la persona tiene justamente con su malestar, ¿sí? Y pues eso nos va a traer justamente un montón de formas que vamos a optar para evitar el malestar. Y también vale recordar que nos enseña la cultura generalmente sobre el dolor principalmente y las emociones desagradables, que sentirse bien es igual a estar sano, entre comillas, y sentirse mal es un problema que tengo que resolverlo de inmediatamente. Por eso luego recurrimos al celular, redes sociales y todo tipo de sustancias u otros estilos de afrontamiento que a largo plazo tal vez no son tan efectivos como la conducta suicida, ¿sí? De ello surge justamente las 3 Is del comportamiento suicida que nos enseña el Manual Clínico para la Evaluación y el Tratamiento de Pacientes Suicidas, ¿sí? Aquí nos presenta estas 3 I. La persona percibe el problema y su dolor como algo intolerable, es decir, la experiencia sobrepasa el umbral de resistencia del dolor de la persona, ya sea desde un principio o paulatinamente. Lo ve como inescapable, es algo pues que no lo ve como que si no hubiera solución, no hay escapatoria, e interminable. Siento que este problema, este malestar, este dolor va a estar aquí siempre conmigo, nunca va a desaparecer, ¿sí? ¿Qué provoca generalmente esto? Como hemos visto, toda una serie de aprendizajes y generalmente experiencias, que son otro factor de riesgo. Experiencias como las crisis. Las personas pasamos por diversos tipos de crisis a lo largo de la vida, generalmente experiencias que representan pues un gran desafío personal, ¿sí? Y justamente vienen desde de muchas situaciones, como pueden ver rupturas amorosas, capaz robos, desempleo, un desastre natural tal vez, son crisis, y las crisis, pues incluso las crisis de la edad, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces. Todas esas situaciones ponen en un desafío a la persona, ¿sí? Y la tolerancia, pues puede, como les digo, puede aparecer desde un principio, no tolero este malestar, o paulatinamente no voy cada vez tolerándolo menos, pero en ambos casos el sufrimiento es el mismo y se llega a ver cada vez más como esto, como algo insoportable, que no tendrá fin y que no puedo escapar de ello. Así, con esas premisas, claramente la conducta suicida, la muerte viene siendo una solución a todo ello, anulando la opción de otras estrategias de solución y afrontamiento. Sí, yo sé que quizá muchos de nosotros aquí se nos haga raro, pero es porque dentro de nuestro repertorio de aprendizajes y conductas tenemos muchas formas de afrontar este malestar. Pero, pues ya vamos a ver también igual que muchas veces es parte de esta narrativa cultural el tema del suicidio, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos como tal a los factores de riesgo propiamente dichos. Hay dos tipos de factores de riesgo, los factores de riesgo distales y proximales, ¿sí? Distales son los que instalan este modelo de aprendizaje, de resolución de problemas, de afrontamiento del malestar, y los proximales son los que ocurren en el momento actual de la persona, ¿sí? Veamos justamente los distales.
En los factores de riesgo distales tenemos, como pueden ver, la historia de aprendizaje, lo que hemos visto hasta el momento, las estrategias de afrontamiento al malestar, el estar expuesto a reglas sociales que me muestran todo tipo de malestar como algo totalmente indeseable y que tengo que solucionarlo ya, lo que lo convierte en sufrimiento. Otras reglas que ven incluso al suicidio como medio plausible, tanto de manera romántica como de venganza incluso, que ayuda a escapar de ese sufrimiento. La exposición crónica o no incluso también a eventos, crónica o no, a eventos dolorosos y estresantes. Y la exposición, por supuesto, de modelos de suicidio como afrontamiento inefectivo. El haber tenido capaz una persona cercana que se suicidó y eso queda igual como aprendizaje, uno de todos los aprendizajes como un modelo de afrontamiento. Y por lo tanto el desuso de las demás estrategias de afrontamiento. Condiciones neurológicas, genéticas y trastornos psicológicos. La biología se asocia, pero no siempre determina, porque todas estas condiciones pueden afectar el desarrollo y el aprendizaje de otros estilos de afrontamiento, pero también afectan otras áreas en las cuales pueden causar justamente sufrimiento y malestar crónico durante la vida de la persona. Y así su contexto del desarrollo, variables sociodemográficas, económicas, educativas, de salud, etcétera. Y los ambientes y contextos vulnerables, aunque no siempre. Ambientes y contextos vulnerables a veces tienen estilos de afrontamiento más efectivos que ambientes y contextos que creeríamos que no son vulnerables. Eso es tema para otro momento, pero que quede ahí justamente esta importante información. Ahora, vamos con los factores de riesgo proximales, ¿sí? Aquí, como les había mencionado, ¿sí? Perfecto, aquí vamos prontito con todo esto. Como saben, es una clase introductoria, la idea tampoco es demorarnos mucho porque queremos extender estos temas en otros momentos y clases. Ok, entonces los factores de riesgo proximales, como pueden ver, son estas condiciones motivantes actualmente, ¿sí? Situaciones estresantes externas o internas, como las crisis, ¿sí? El aislamiento o el abandono social, el sufrimiento y el malestar experimentado como intolerable, incontrolable, inescapable, ¿sí? Enfermedades crónicas o agudas que se presentaron desde el pasado de la persona o actualmente, ¿sí? Adicciones, entre otros estilos de afrontamiento inefectivos. Estímulos instigadores como disponibilidad de medios letales, posibilidad de intentar el suicidio, como estar solo en casa, si ya tengo todos estos aprendizajes previos, y los ausencia de factores protectores, que es algo que vamos a ver a continuación, que es lo muy importante, como razones para vivir, por ejemplo. Finalmente, el contexto actual, que por sí mismo puede ser un reforzador de la conducta suicida, aunque la intención sea la contraria. Como les había puesto en el ejemplo, los padres de Martín en ese momento estuvieron muy atentos y preocupados, pero una vez que la situación se calmó, la atención también se disminuyó hacia Martín y también como otros aprendizajes, porque seguían igual, ¿no? Con igual, si algo te sucede, más bien reaccionamos de una forma castigadora, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, todo eso justamente es el contexto actual como puede reforzar la conducta suicida, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos brevemente por el tema tiempo igual, al tema de identificar el riesgo y acciones inmediatas, que es algo bastante importante en todo el tema de la prevención y el tratamiento, por supuesto, también, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos saber para identificar el riesgo y actuar? En cada imagen pueden ver algo importante justamente, que es algo crucial justamente este punto, porque así vamos a tomar decisiones en el momento, ¿sí? Pero ahí nos enfrentamos también nosotros a estos factores de riesgo y estos aprendizajes, al miedo, a los tabús, incluso eso es una consecuencia de la conducta suicida, que las otras personas que están apoyando a esta persona luego pueden molestarse, resentirse, porque ante su miedo y su impotencia y su desconocimiento, por supuesto, lo que nos han enseñado sobre el suicidio, ¿no? Lo ven como algo capaz de incomprensible, ¿sí? Y también es importante, estar tristes o sentirnos mal no es una señal de riesgo, ninguna emoción es indicativo de problemas o riesgos, ¿sí? Son algo normal que podemos sentir, en este caso emociones negativas que podemos sentir ante situaciones de vida estresantes y caóticas, crónicas o agudas, ¿sí? Como vimos,
justamente tenemos que prestar suma atención a estos factores, ¿sí? Indagar es la principal cosa que debemos hacer, ¿sí? Porque yo justamente al poder indago, ¿qué le está pasando a la persona? Tal vez ahorita está pasando por una crisis, un gran sufrimiento, un fallecimiento, una ruptura. ¿Qué le está pasando? Indago en su entorno, justamente, su forma de hablar, la escucha activa que le puedo brindar, ¿sí? ¿Qué dice? Y como les había mencionado antes, es algo que está también en nuestra narrativa. Alguna vez todos hemos dicho, si no pasa tal cosa, me muero. O si pasa tal cosa, mejor que me lleve Diosito, ¿no? Entonces es algo que está en nuestro lenguaje, pero hasta qué punto nosotros indagamos que en el contexto de la persona se está convirtiendo en algo repetitivo. ¿Cómo indago las otras formas que ha hecho esta persona para resolver este problema? Ya sé que está tal vez teniendo una ruptura. ¿Qué estás haciendo para pasar esa ruptura? ¿De qué forma estás afrontando ese problema? Y asimismo, ¿cómo está su entorno? Ya no participa, vemos que sufre, me está diciendo que está con insomnio o durmiendo demasiado. Si tengo la oportunidad de estar más cerca de esa persona, ¿cómo está literalmente su entorno? Por ejemplo, no, sí, mi casa está, no quiero ir a mi casa porque está hecho un desastre, porque no le he podido arreglar ya desde que pasó esto. Entonces, cosas que nosotros podemos ir teniendo en cuenta para ir haciendo este check de los factores de riesgo, pero principalmente, como lo notan, en base a su aprendizaje. El lenguaje es este mecanismo que regula justamente esta conducta, que moldea la conducta suicida, pero también puede moldear un aprendizaje distinto, como lo estamos haciendo aquí, desde un modelo distinto, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos esto, es importante igual mencionar un indicador directo de una crisis suicida es la ideación pasiva o activa, la planeación, la preparación, ensayos, tentativas suicidas, así como cualquier otro pensamiento, ahí sí entra cualquier otro pensamiento y emoción, acción, pero que indique un riesgo agudo. Una vez que ya indagué todo lo que hemos visto ahorita, ahí sí, ¿cómo se mantiene esta emoción? ¿Qué está haciendo ante esta emoción esta persona que estoy considerando que está en riesgo? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer de forma inmediata? Como pueden ver aquí, lo que primero que si tenemos la posibilidad es reducir los factores de riesgo, ¿sí? En los medios letales, por ejemplo, que no esté sola la persona. Pero si ya nos encontramos en una situación de alarma, en una situación que la persona está en riesgo de muerte, por ejemplo, pues lo que podemos hacer es acudir a los servicios de emergencia y de ser posible, pues a los familiares de esas personas. Aquí puse más para profesionales de la salud, pero lo podemos hacer todos, recoger estos datos, como les mencioné antes. ¿Cómo voy identificando justamente todos estos patrones para prevenir justamente y no tener que hacer esto de manera inmediata? ¿Sí? Porque si ya identifico esto previamente, capaz me quedo aquí nomás y ya no paso en estos. Pero bueno, pasa. Y justamente si tenemos la oportunidad, instruir en técnicas de regulación emocional inmediatas, como puede ser la técnica STOP. Detente, respira, observa y prosigue. Me detengo de lo que estoy haciendo, respiración profunda, observo mi entorno y lo que sucede, y ahí sí, una vez que lo observé y pensé, prosigo. Pero eso igual, todos estos tipos de técnicas de regulación emocional, podemos verlo pues en otra clase. Ya. Igualmente, como les digo, pues importante identificarlo todo previamente. Vamos con los factores protectores y las acciones preventivas, que es parte importante. Aquí quisiera mostrarles este video brevemente. No sé si el tiempo aún nos da. Nos quedan 17 minutos. Sí nos alcanza porque ya estamos a punto de terminar. Les voy a poner este video que es una canción justamente que habla del suicidio, en la cual pueden identificar varios factores, ¿ya? Si desean escribir qué factores identifican o mencionarlos, son bienvenidos. En el cuarto de Nico cuelga una atrapasueños y detrás de la puerta pintado hay un planisferio con banderas clavadas prendidas de un alfiler en los lugares que siempre soñó poder conocer. En el cuarto de Nico hay piedras semipreciosas, hay un par de amatistas, un ámbar y un cuarzo rosa, hay un incienso encendido debajo de la cama y el dragón de peluche que le regaló Ana. Y todo el día suena su música para evadirse en su propia acústica.
Listo. Espero que les haya gustado este fragmento y bueno, como pueden ver, justamente hay varias situaciones que yo les mencionaba. Si desean, pueden participar, pueden escribir, pero miren, hay que prestar atención en el entorno. Aquí menciona que tiene un atrapasueños, que tiene, por ejemplo, un incienso encendido, que tiene cuarzos, que pueden ser formas de afrontar el malestar, ¿no? Dice, tiene banderas clavadas detrás de un alfiler y el dragón de peluche que le regaló Ana. Capaz estamos viendo una persona que está viviendo una ruptura o sueño que no pudo cumplir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy indagando? Y miren, dice, y todo el día escucha su música para evadirse en su propia acústica. Ahí mismo lo dice, ¿no? Incluso usando la música como un medio para evadir estas situaciones problemáticas. ¿Qué está haciendo tal vez la persona para afrontar sus problemas? Tal vez no está haciendo cosas muy efectivas, ¿no? Ok. Ahora, como les decía justamente, lo importante es prestar atención, ¿sí? Es hablar y preguntar, ¿sí? Como lo pueden leer ahí, prestar atención al malestar de la persona expresado en su lenguaje y expresiones cotidianas. Hablar abiertamente sobre el suicidio, notando los factores de riesgo que hemos visto, proximales, el riesgo agudo, haciendo énfasis en normalizar y validar y desestigmatizar, perdón. Y preguntar abiertamente sobre cómo ha enfrentado el problema, notar el estilo de afrontamiento y la inflexibilidad. No pide ayuda, se aísla, por ejemplo, ¿no? Acompañar. Nosotros tal vez no podemos darle soluciones, pero sí podemos acompañarle, ya que generalmente las personas suicidas se sienten solas en su dolor, ¿sí? Nuevamente, hablar y preguntar sobre lo que es valioso e importante para la persona, las redes de apoyo sociofamiliares, ¿sí? Igual, como recomendación muy importante es ser sinceros, ¿sí? No como que con un optimismo falso de que todo se va a solucionar, ¿sí? Sino ser sinceros y abiertos a hablar sobre la conducta suicida, manteniendo la atención en el momento presente. ¿Qué haces tú ahora para solucionar esto, por ejemplo? Ya que es el único lugar donde podemos cambiar estas conductas, ¿sí? Ya que generalmente la conducta suicida hace que se evite crónicamente el malestar, como lo hemos visto, llegando a verlo como algo sin forma, no puedo identificar mi malestar y manteniéndome cada vez alejado del presente, porque en el presente está mi malestar, ¿ya? Y justamente nosotros poder incluso disuadirlo, ¿sí? Y hablar, como digo, abiertamente del suicidio. Como puse aquí, la conducta suicida, al igual que otras conductas, no pasan la prueba del hombre muerto. Entonces, un dato curioso que les dejo, les quiero dejar ahí la curiosidad para otra clase, ¿ya? Ahora, como tal, los factores protectores, como lo pueden leer ahí, dependen justamente del contexto a largo plazo. No siempre se va a poder modificar, ¿sí? Y no siempre va a poder ser algo que se modifique solo por sí mismo el individuo. Algo que yo siempre menciono, no puede haber salud mental si no tenemos vivienda, alimentación, salud, una vida digna, ¿sí? Entonces, si todo mi medio no me permite tener esto, ¿cómo podemos hablar de factores protectores? Sin embargo, como pueden ver aquí, es algo también en lo que se debe trabajar, dependiendo qué es lo valioso para la persona. Esperanza en relación al futuro, conductas que sí sean eficaces para afrontar el malestar, apego a la vida y responsabilidades, como puede ser lo que dice aquí, niños, familia, ¿qué otras responsabilidades que hacen que la persona se apegue a la vida? Una red de apoyo fuerte, la comunidad, es algo que vamos a ver en nuestro segundo webinar el día de mañana, para que les quede ahí justamente la duda y mañana vamos a hablar sobre este tema tan importante que nos va a servir incluso aquí. El miedo al suicidio, por ejemplo, también puede ser un factor protector, el miedo a la muerte, la espiritualidad o religiosidad, pero estos factores de riesgo, protectores no son lo que tenemos que centrarnos, sino en las demás cosas que podemos hacer que van a ayudar a que las personas justamente eh, tengan en realidad un verdadero apego a la vida, ¿sí? Y cada uno de nosotros puede ser justamente un factor protector. ¿Sí? Al hacer todo lo que hemos mencionado, al tener una escucha activa, al crear una comunidad, ¿sí? Y finalmente podemos crear un plan de acción, ¿sí? En este caso una tarjeta de afrontamiento es algo que podemos hacer todos, ¿sí? El objetivo justamente de esta tarjeta es que sea un ancla ante una crisis suicida, por ejemplo. Ya noto que hay un riesgo suicida y prevenir. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Además de que asista a un profesional, por ejemplo, que en este caso yo les recomiendo
como tal este enfoque, que es que este modelo funcional viene del enfoque conductual, ¿sí? Con las tipos de terapia, DBT y ACT, que son dos terapias que justamente trabajan con lo que es valioso para la persona, ¿sí? Y pues eso les recomiendo ese enfoque, pero como les digo, pues siempre acudir a un profesional. Pero esta tarjeta, ¿qué puede tener esta tarjeta? Como pueden leer ahí, contactos de emergencia. ¿A quién puede llamar la persona si está en una crisis, si se siente muy mal? Las indicaciones, qué hacer y qué no hacer. Como ahí dice, ¿no? Tal vez no tomar alcohol, sumergir mi cabeza en agua fría. La técnica stop, como les dije, y recordatorios, frases o palabras importantes trabajadas previamente, ¿sí? Como el sufrimiento es algo temporal, ¿sí? Y por supuesto, los teléfonos de emergencia, ¿sí? Y ahora sí, hemos finalizado. Como conclusión y también para mostrarles recursos, como pueden ver, el modelo funcional, y como les he venido diciendo durante todo este hermoso webinar, que les agradezco su asistencia, es basado en el aprendizaje. Nos permite ver al suicidio como una conducta. Dicha conducta es aprendida y mantenida por modelos generales y culturales de afrontamiento justamente del malestar, siendo el suicidio esta respuesta evitativa para ese malestar. Es una conducta moldeada por la historia de aprendizaje de la persona en los entornos y contextos en que se ha desarrollado. Es decir, no es algo que suceda o aparece de la nada, como hemos visto todo el día de hoy. Asimismo, existen factores como situaciones de vida que predisponen el aparecimiento de esta conducta u otras conductas de afrontamiento inefectivas, ¿sí? Con el mismo fin de evitar el malestar a toda costa, ¿sí? Entonces, hablar desde estas narrativas que se contrapongan a los estigmas y los tabúes es sumamente necesario desde el hecho de aprender y enseñar que el malestar es parte de la vida y no algo a resolver. Lo único que podemos resolver son los problemas que ocasiona el malestar, y eso muchas veces no podemos ni debemos hacerlo solos, más aún si hablamos de problemas estructurales que mantienen y empeoran las conductas evitativas, como el suicidio. Por ello, debemos estar muy atentos a quienes están a nuestro alrededor para servir de apoyo y servirnos de su apoyo, cohesionarnos a la comunidad, entendiendo que muchas veces actuamos como actuamos por aprendizaje y que las personas suicidas ven a la muerte como una solución legítima, y al empatizar, validar y acompañar, podemos notar lo invisible en lo cotidiano y ayudar a quien lo necesite. ¿Sí? Esa es mi conclusión. Aquí tienen algún material extra. Estos son los libros en los que yo me basé. Aquí tienen protocolos también, si desean tomarle captura, y los números de emergencia y chats a los que se puede acudir. ¿Sí? Entonces, les doy las gracias por la asistencia pues a este querido webinar. A los que se conectaron después, espero que hayan podido escucharlo lo más. Y pues recordarles también, estos webinars los vamos a colgar en unos links específicos en los cuales pues ya les daremos más información, que puedan estar atentos a nuestras redes. Les invitamos asimismo pues al webinar de mañana y a los siguientes webinars que quedan para que puedan asistir y enriquecerse de todas estas introducciones que les van a ser igual de chéveres que el día de hoy. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Tal vez existen preguntas o dudas. Aún tenemos tiempito si tienen alguna pregunta o duda. Si no, hemos finalizado pues este grandioso webinar. Exacto, muchas gracias, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Somos de Speaking Mind, síganos en nuestras redes, estén atentos. Igual a las personas que están inscritas les llegará un mensajito para recordarles y mandarles el link para que puedan ingresar primero al siguiente webinar, ¿ya? Y las demás personas pues se seguirán uniendo. Ha sido un gusto pues y nos veremos el día de mañana. Pilas, los esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Ya les mandamos los links. Adiós.